voy a estar compartiendo este tema: haga la obra de Dios con lo que está a su mano. O hagamos, para entrar todos, amén. Hagamos la obra de Dios con lo que está a nuestra mano. Podemos decir con lo que está a nuestro alcance. Hagamos la obra de Dios con lo que está a nuestra mano. Éxodo capítulo 4, versículo 1 dice así: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y le dijo: échala en tierra. Y él echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Si nosotros continuamos la lectura bíblica, lo que Moisés estaba diciendo era: bueno, ¿cómo yo voy a cumplir con la tarea que usted me está encomendando? La tarea, hermanos, de Moisés era muy difícil, era muy complicada, era prácticamente humanamente imposible, porque era libertar todo un pueblo de la esclavitud de un imperio muy poderoso. En ese momento, el imperio egipcio, muy pero muy poderoso. Entonces no era algo fácil que se le estaba encomendando a Moisés, era algo muy pero muy difícil. ¿Cómo hacerlo? Dios le había dicho que lo hiciera. Dios le había dicho: tú vas a libertar a mi pueblo. Pero ¿cómo hacerlo? Dios le había dado la indicación. Pero ahora, ¿cómo lo iba a hacer? ¿De qué manera? ¿Con qué recursos? Si él solo era un pastor de ovejas, no tenía armas, ni un ejército que lo acompañara, ni fama tampoco. Bueno, lo único que no le faltaba andar en su mano era una vara, un báculo, posiblemente el báculo de pastor. Era lo que a Moisés no le faltaba, ¿verdad? Posiblemente un báculo pastoral, pues él era un pastor de ovejas. A eso era lo que él se dedicaba. Dios nos da una tarea, y lo que es imprescindible es que estemos dispuestos a hacerla. Escuche bien. Dios nos indica algo, Dios nos habla, Dios nos dice, Dios pone en nuestro corazón una convicción. Dios puede hablar a su espíritu en algún momento a algunas personas. Yo no soy de esas que Dios me llega y empieza a hablarme al oído con voz audible, y no me pasa, no me ha pasado. Sí he tenido experiencias muy de tener una convicción muy fuerte y un sentir de parte de Dios, y es de Dios, pero Dios habla de diferentes formas y de diferentes maneras. O a veces cuando leemos la palabra sabemos que Dios nos está indicando algo específico a través de esa bendita y gloriosa palabra. Ahora entonces Dios nos indica y nos da una tarea, pero lo imprescindible es que nosotros estemos dispuestos a ¿qué? A hacer esa tarea y a cumplir ese propósito divino por el cual nosotros estamos aquí en esta vida y en esta tierra. Eso es lo que a Dios le importa realmente. Eso es lo que a Dios le interesa. Dios no está tan interesado que uno tenga un buen carro, que uno tenga una buena casa, que uno tenga quizás un gran currículum ahí o grandes títulos. Son cosas importantes, necesarias para nosotros acá, y son útiles, claro que sí, todo lo demás. Pero ese no es el propósito supremo de Dios. El propósito supremo de Dios es un propósito eterno que no se limita aquí a lo que hacemos nosotros en esta vida. Ahora, lo que a Dios le interesa es que usted y yo estemos dispuestos a hacer y obedecer ese propósito para el cual Dios nos ha llamado. Eso es lo que a Dios le interesa, el cómo y de qué manera Él nos lo indicará en el momento y de la forma que Él quiere hacerlo.
Y Él pondrá en nuestras manos lo que necesitamos para realizar su propósito. Al final de cuentas, no es mi tarea, no es mi plan, no es mi obra, es la obra de Él. Tal vez sí es mi tarea, pero no es la obra mía, la obra es del Señor. No es su obra, es la obra de Él. Ese propósito de Él es el plan de Él. Y Dios entonces va a poner a nuestro alcance lo que se ocupa para que el propósito y el plan de Él se realice. Bendito sea el Señor. Moisés con cierta razón argumenta que no le iban a creer. Y aquí vemos un punto importante, que es que el asunto era más de fe que nada otra cosa. Pero no me van a creer, dice Moisés. Pongamos atención, porque ya aquí no es tanto sobre qué recursos se tiene, sino cuánto la gente puede creer para que el plan de Dios se realice. Dios quería llevar a ese pueblo para que le rindiera culto en el desierto. Eso lo tenemos claro. También Dios quería llevar a ese pueblo a una tierra mejor. Eso lo tenemos claro también. Dios quería libertar a ese pueblo de la esclavitud de Egipto. Eso lo tenemos claro. ¿Con qué recursos? Eso Dios era el que tenía que encargarse de eso. El instrumento estaba ahí, era Moisés. Amén. Para hacer la obra de Dios, Dios cuenta con nosotros. Es interesante. Dios cuenta con nosotros. Dios cuenta con usted. En algún momento me miró a mí allá en los años 79, hace rato de eso, y Dios dijo: yo quiero contar con este pequeñito, morenito, guapo, precioso, lindo, ¿verdad? Bueno, así me ve el Señor, ¿verdad? Yo cuento con Él. Yo cuento con Él para cumplir un propósito eterno. Gloria a Dios. Y yo voy a poner en su mano lo que necesita. Bueno, en ese momento yo lo que tenía en mi mano era un cuchillo, ¿verdad? Era un machete, eso es lo que usaba. Bendito sea Dios. Pero aquí el tema es que nosotros vivimos para cumplir un propósito de Dios. Eso es sumamente importante. Moisés tenía entonces alguna razón, ¿verdad?, con decir: ¿cómo lo voy a hacer? ¿De qué manera? No me van a creer. Llegar yo después de 40 años que me desaparecí y nadie volvió a saber nada más de mí, todo quemado por el sol, ya definitivamente otro tipo de persona y con una cara de pastor de ovejas y nada más. ¿Cómo yo voy a sacar a ese pueblo? Bueno, la respuesta de Dios es: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Eso fue lo que Dios le pregunta a Moisés. Moisés está diciendo: ¿qué hago? ¿Cómo lo voy a hacer? Y de alguna forma Dios le dice: bueno, ¿qué recursos tienes? ¿Qué puedo usar de usted para cumplir mi propósito? Y entonces Moisés posiblemente queda pensando: bueno, pero es que no, yo no, la verdad que no veo, pero posiblemente reflexionando, y no le caía, como decimos nosotros, la peseta a Moisés. Entonces Dios le ayuda un poquito y le dice: bueno, pues Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y ahí sí, una vara. Eso era lo que tenía Moisés en su mano, una vara. Moisés entonces tenía una vara. Ahora, ¿por qué Dios usa la vara de Moisés para hacer tan grandes milagros? De momento, hermano, era lo único que él tenía en su mano. ¿Por qué Dios usa esa vara? Porque era lo único, escuche bien, era lo único que Moisés tenía en su mano y a su alcance.
Yo no sé, tal vez usted tenga un vehículo, tal vez usted tenga una finca, tal vez usted tenga una gran profesión, no sé cuántas cosas, pero Moisés no tenía ninguna de esas cosas. Moisés solamente tenía a su mano una vara. Entonces, a la pregunta ¿por qué? Entonces Dios usó esa vara que tenía Moisés porque era lo único que tenía a su mano. Era lo único que tenía a su alcance. Era la herramienta que él usaba para realizar su trabajo. Porque lo mismo que Dios nos ha puesto para que nosotros realicemos nuestro trabajo, nos ganemos nuestro sustento, hagamos los quehaceres del día y de todos los días, es lo mismo que Dios quiere usar también para que su propósito eterno se cumpla. Es lo mismo. ¿Cuántas cosas hizo Moisés y Aarón con esa vara bajo el propósito de Dios? Pregunto yo, si usted se da cuenta cuántas cosas se hicieron. Porque cuando Dios le dijo que tienes en tu mano, entonces le dice, bueno, tírala al suelo. La tiró al suelo y la vara se convirtió en una culebra, dice la Biblia. Fue algo súper extraordinario. Dios empezó a obrar. Diga conmigo, Dios empezó a obrar. Dios empezó a hacer milagros. Dios empezó a intervenir a través de esa vara que Moisés tenía en su mano. Y Dios empezó a usar esa vara para cumplir el propósito que Dios tenía con Moisés, porque era lo que tenía en su mano. Gloria al Señor. Todas las plagas que se desataron en Egipto, ahí Moisés le prestaba la varita a Aarón y le decía, toca las aguas, se convertían en sangre, toca el polvo y salían piojos, y haga algo y bueno, y empezaron a caer granizo del cielo. Pero algo impresionante, tres cosas pero muy impresionantes, que también cuando Moisés llegó al frente del Mar Rojo, extendió su mano. De hecho, que se da la idea de que tenía la vara en su mano y las aguas se partieron. Cuando en Horeb, en el monte de Horeb, había allí, el pueblo estaba pereciendo, tenía sed, y Dios le dice, bueno, toca, háblale a la peña, háblale. Él tocó la piedra, la roca con la vara, la tocó 2 veces y brotaron ríos de esa piedra. Sucedieron cosas súper extraordinarias con algo que parece insignificante, con algo que parece que no tiene un gran valor, con algo que parece que no fuera útil para nada, con algo que uno no le daría ningún valor y ninguna importancia. Pero hermanos, cuando nosotros ponemos lo que está a nuestro alcance en las manos del Señor para cumplir su plan, para cumplir su propósito, no somos nosotros ni es el instrumento, es Dios quien usa lo que tiene que usar para que su nombre sea exaltado, para que su nombre sea glorificado, para que nos demos cuenta en esta tierra que hay un Dios en los cielos que tiene un propósito eterno. Aleluya. Dios usa cosas insignificantes, como usó la zarza para llamar a Moisés y cosas así por el estilo. Moisés, hermanos, siempre usó lo que Dios le indicó y funcionó, porque al final la obediencia es la que desata la bendición y la victoria para que un creyente, hermanos, y la iglesia pueda avanzar y pueda alcanzar y pueda cumplir los propósitos de Dios. Lo que Dios le dijo a Moisés que usara, él usó y funcionó. Porque como le digo, al final de cuentas, la obediencia, hermanos, es lo que importa. Porque si las cosas las ponemos en las manos del Señor, Dios va a usar lo que Él ha puesto en nuestras manos. Bendecimos el nombre del Señor. Hoy no está Moisés, obviamente estamos nosotros, que somos al igual que Moisés, los instrumentos de Dios para traer libertad a un mundo esclavizado en el pecado. Cualquiera pudiera pensar, bueno, qué bonito estuviera Moisés acá y con la varita, ¿verdad?
hiciera pum y tuviéramos un templo, ¿verdad?, donde cupieran 1000 personas, muy hermoso, muy lindo, algo así. Pero hoy estamos nosotros, hoy no está Moisés. Pero la buena noticia es que el Dios de Moisés es nuestro Dios. Y que Dios, hermano, había puesto en las manos de Moisés algo para que la obra de él se hiciera. Yo le pregunto, ¿cuántas cosas habrá puesto Dios en nuestras manos para que nosotros hagamos la obra y el propósito de Dios eterno se cumpla en esta tierra a través de nuestras vidas? Yo no sé si usted está recibiendo lo que Dios quiere decirle en esta noche. Yo no sé si usted podrá dejarse ministrar por el Espíritu Santo de Dios de lo que Dios nos quiere decir. Es una noche muy importante. Es una noche muy importante. La obra de Dios la vamos a hacer no con lo que no tenemos, sino con lo que Dios ha puesto en nuestra mano, sea poco o sea mucho. Vamos a hacer la obra de Dios. Bendito sea el Señor. Hoy no podríamos decirle al Señor, yo no pude hacer nada por tu obra, porque Él te diría, mira a tu alrededor cuántas cosas yo he puesto en tu mano que me son útiles para cumplir mi propósito. ¿Cómo le podríamos decir a Dios, Dios, yo no, ¿para qué puedo servir? ¿Para qué puedo ser útil? Yo, si fuera como Julano que tiene esto y que tiene el otro. Y si miramos a nuestros lados, y si miramos hacia el frente y detrás de nosotros, y Dios nos empieza a decir, mira, pero mira cuántas cosas yo he puesto en tus manos. Porque nosotros a veces no abrimos los ojos espirituales, porque estamos mirando solamente con nuestros ojos naturales, porque nuestra mirada está puesta aquí, completamente en la tierra. Porque pensamos, hermanos, que los propósitos que hay que luchar y pelear y dar la vida y bueno, y gastarse totalmente es para alcanzar los objetivos aquí en la tierra, mientras que realmente existimos para cumplir un propósito eterno. Y las cosas que Dios ha puesto a nuestro alcance, esas mismas cosas, Dios quiere utilizarlas para que sus propósitos se cumplan en nuestras vidas. No va a usar otra cosa. No va a usar el intelecto de otra persona. No va a usar lo que Él ha puesto en tu mano para otra persona. No. Lo que Dios ha puesto en su mano es útil para que el propósito de Dios se realice y se cumpla. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a poner lo que Dios mismo nos ha dado al servicio del Señor? Alguien decía, Dios no nos va a preguntar en qué tipo de modelo de carro anduviste, sino Dios nos va a preguntar cuántas personas usted ayudó o llevó al culto o fuiste a visitar con ese vehículo. Posiblemente será esa la pregunta del Señor. O quizás Dios no nos va a preguntar, mire cuántas habitaciones era la casa en que vivía, sino posiblemente me va a preguntar, ¿le diste en algún momento abrigo a alguien ahí? No sé si me estoy explicando. Dios no nos va a preguntar, mire cuántos títulos académicos y cuántos títulos quizás teológicos sacaste, sino Dios nos va a preguntar, ¿compartiste tu testimonio con la gente, con lo que tú recibiste y aprendiste? Le pido que los niños se sienten, por favor. ¿Ok? Bien. ¿Están escuchando? Dios nos va a decir eso posiblemente. Porque Dios nos ha puesto en la mano es exactamente para cumplir un propósito eterno. ¿Seguimos aquí? Número 2. Dios puso una vara en la mano de Moisés. Sansón, hermanos, la quijada de un burro.
Sansón la quijada de un burro. Jueces 15, versículo 15 dice: y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. La quijada de un asno se convirtió, hermano, en un instrumento poderoso para derrotar a los enemigos del pueblo de Dios. Aleluya. Esto a mí, hermano, no sé, de alguna forma me motiva. Bendito sea Dios. Yo estaba pensando en eso y de repente yo decía, hombre, como que usted ha visto que uno habla ¿verdad? Para referirse a alguien que es un poquito terco, habla de verdad que es un poquito burrito, cosas así, ¿verdad? Por lo menos aquí a los ticos pues hablamos a veces así. Fíjense, es que este es bien burro. Pero cuando yo veo la Biblia, hermanos, hay 3 burros bien famosos, pero muy famosos, pero tremendamente famosos. Está la burra que le habló a Labán, a Balán. La burra que le habló a Balán, una burra famosísima. Le habló a un profeta, falso, pero profeta al final. Y lo que él como profeta no veía, que adelante había un ángel con una espada desenvainada, esa burra, hermano, estaba viendo lo que estaba pasando. Pero tenemos también, hermanos, este burro famosísimo que, bueno, seguro un león lo había sacrificado, ¿verdad? Pero ahí estaba la quijada de este burro. Y no había nada más que estuviera a la mano de Sansón, porque Sansón se había dejado apresar para que lo llevaran y lo metieran en el centro del pueblo filisteo, allí para que no se hiciera una guerra y mataran a otros israelitas. Y cuando llegó ahí, él se había dejado que lo ataran, entonces rompió aquellas ligaduras y entonces lo que estaba a su mano, porque ya como iba atado no llevaba ni una espada siquiera, era la quijada de un asno. Se convirtió en una herramienta, hermanos, en un instrumento poderoso en las manos de Sansón, porque eso era lo que estaba en su mano. Un asno famoso, hermanos, con la quijada de un asno mató a 1000. Derrotó el ejército enemigo. Pero, hermanos, el más famoso de todos definitivamente fue el que llevó a Jesús sobre los lomos para entrar a Jerusalén, en la entrada triunfal. Ese asno, hermanos, sí es cierto que fue famoso, porque ahí tendían palmas y ramas y había aplausos y había cantos y había de todo. Desde luego que el asno estaba muy feliz pensando que era para él, pero no, obviamente era para el que él llevaba en el lomo. Pero al final de cuentas, hermano, fue muy famoso. Y si alguien dijo que si Dios, hermano, usaba un asno, ¿cómo no lo va a usar a uno? La diferencia puede ser si estamos dispuestos a que nos use o no. ¿Seguimos acá? ¿Estamos comprendiendo? ¿Estamos dispuestos a que Dios nos use? Él le habló al profeta Balaán, el que sirvió, ¿verdad? Como bueno, él iba, bueno, Balaán ya la historia ya la hablamos, ¿verdad? Pero ahí vemos lo importante. Si Dios entonces puede usar un animalito como ese, la quijada de un burro, lo que yo entiendo es que Dios va a usar lo que esté a nuestro alcance, lo que esté a nuestra mano, para hacer la obra que Él necesita hacer. Eso es lo que yo comprendo en esta noche. Mi pregunta es: ¿tiene usted algo más valioso, significativo que la quijada de un asno que le puede ser útil al Señor para su gloria? Estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que sí, claro que sí.
Tenemos muchas cosas mucho más valiosas que eso. Tenemos mucho más cosas al alcance que eso. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a usarlas para la gloria del Señor? ¿Estamos dispuestos a que sean herramientas, instrumentos para que el propósito de Dios mientras vivimos en esta tierra se haga? Esa es la pregunta. Número 3, que estábamos terminando. El joven con los panes y los peces. San Juan capítulo 6 versículo 9. De repente ahí había una multitud de gente, miles de personas. No sabemos cuántos habían, 5,000 hombres, pero había mujeres, había niños, había de todo. No sabemos cuántos habían. El lugar dice que era desierto, así lo describe la Biblia. Y era un lugar alejado. La hora era tarde y la gente tenía mucha hambre y posiblemente regresar así a casa hasta podían desmayarse en el camino. Había una necesidad que suplir en ese momento. El problema era que no había alimento en ese momento, en ese lugar. Pero había que resolver esa situación. Dios, hermano, nunca que ha visto una necesidad en algo o en alguien, ha dejado, hermanos, o la ha pasado desapercibida. El Señor quiere hacer algo. La pregunta es, ¿estamos dispuestos nosotros a hacer los instrumentos para que Él haga lo que Él tiene que hacer? ¿Estamos dispuestos? Esa es la pregunta. ¿Cuántas cosas habrá querido hacer Dios que nosotros no hemos querido ser los instrumentos para que Él lo haga? Yo no sé cuántas veces quizás Dios ha querido usarle para hablarle a alguien, para darle un consejo, para darle una motivación, para hablarle el evangelio, para darle algo, para ayudarle en algo, o para ayudar a la congregación, para ayudar a la obra del Señor. No sé cuántas veces. Bien, había una gran multitud, el lugar era desierto, no había suficiente comida para darle comer. Por ahí cuando Jesús habló de darle comer a esa gente, uno de ellos dice, bueno, no alcanzan 200 denarios, son 210 de trabajo, como el salario de una persona todo un año. Eso es bastante dinero. ¿De dónde cogemos? Pero había que suplir una necesidad. Siempre pensamos en las limitaciones nuestras, dejando de lado lo que Dios puede hacer. Siempre miramos nuestra limitación, siempre miramos la imposibilidad, siempre miramos. Y la compasión nos mueve completamente. Aparece uno que se dispone a servir a Dios con lo que está en sus manos. Dice en el versículo 9 del capítulo 6 de San Juan, dice, aquí está un muchacho, uno que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Dijo el discípulo de Jesús. Alguien apareció diciendo, en medio de los miles de personas, apareció diciendo, con completo razonamiento de que eso prácticamente no iba a alcanzar para nada, porque eran 5 panes y 2 peces, 5 panes y 2, ni dice peces sino pececillos. Si uno analiza, si uno piensa, dice uno, ¿para qué? Como a veces se dice, es mejor una panza llena que 10 con hambre, ¿verdad? Pero este muchacho no razona en ese sentido. Este muchacho solamente está pensando, si esto puede servir para cumplir el propósito del Señor Jesús, pues aquí está, esto es lo que está en mis manos y esto es lo que puede funcionar. Bendito sea Dios. Porque en nuestro razonamiento podríamos decir, de que hay una ofrenda de 1,000 colones,
¿De qué? Bueno, en las manos del Señor. Dios puede hacer cosas extraordinarias. Dios puede hacer lo que Él quiera hacer. ¿De qué sirve mi talento? Que es un talento limitado, que es un talento que sabes que no promete mucho. No sé hablar muy bien, no soy muy inteligente, no esto y no el otro, no sé de qué sirve. El asunto es, estamos creyendo, estamos confiando, estamos dispuestos a poner lo que está en nosotros en las manos de Jesús. Esa es la pregunta. Aquí hay un muchacho, dice el discípulo. Aquí hay un muchacho. Lo que está diciendo, alguien apareció que quiere quedarse sin comer, si es el caso, pero que repartan lo que él tiene. Que repartan lo que él tiene, con el riesgo de que él se quedara sin nada. Pero Dios, hermano, nunca que nos pide algo es para dejarnos ni en vergüenza, ni para dejarnos, hermanos, con necesidad. No sé si usted me escucha en esta noche. Muchas veces el creyente piensa que cuando Dios le está pidiendo algo, es como quien dice para sacar provecho de esa persona. Es como quien dice para que se quede sin eso que tenía. Dios, hermanos, es tan extraordinario que lo único que Él quiere es probar nuestra obediencia, probar, hermanos, nuestra fe, probar nuestra disposición solamente, porque si a Jesús le daba la gana, hacía que cayera maná del cielo en ese momento y todo el mundo comiera abundantemente. Si Dios le da la gana, hermanos, haría las cosas de otra forma, sin participación de nosotros, los seres humanos, que a Él le cuesta tanto convencernos para que participemos de sus propósitos eternos. Pero Él no quiere dejarnos por fuera. Él quiere que nosotros participemos de sus propósitos eternos. Porque el parte o el plan de Él es que nosotros, hermanos, estemos eternamente con Él. Porque volviendo a Moisés, el propósito no era exactamente ni siquiera que la gente entrara a Canaán. El propósito del Señor era que esa gente conociera a Jehová de los ejércitos en el desierto, que pudiera confiar en Él y que pudiera realmente depositar la fe en Él para que un día estuvieran en la Canaán celestial. Porque el reposo no fue cuando llegaron a Canaán, eso lo dice en Hebreos claramente. No fue cuando llegaron, ese no era el reposo que ellos buscaban. Lo que se buscaba y lo que se busca y lo que se va a buscar es lo eterno. Bendito sea Dios. Aparece entonces uno que se dispone a servir a Dios con lo que está en sus manos. En apariencia no era la solución, eran pocos panes y peces y muchos que necesitaban comer. Ahora, Dios solo necesita nuestra disposición. Lo imposible lo hace Él. Se necesita disposición, fe y obediencia. Cuando se recostó, toda aquella gente se sentó. Empezaron a repartir. Empezaron a repartir y a repartir y a repartir y a repartir y a repartir. Dice que todos, diga conmigo todos se saciaron, todos quedaron llenos, comieron peces suficiente, comieron pan suficiente. Pero Jesús les dice: ustedes que repartieron a los discípulos, a los 12 apóstoles, que no se desperdicie nada, recojan lo que quedó. Llenaron 12 cestas de pan, 12. En otras palabras, una para cada uno de ellos. Amén. Amén. ¿Se da cuenta cómo funciona esto? Porque los que trabajan para Dios y los que hacen la obra de Dios, Dios siempre va a proveer y va a suplir en abundancia. En abundancia, si se hacen las cosas realmente para Él. Yo glorifico al Señor. Voy terminando. Tendremos, hermanos, algo que Dios ha puesto en nuestras manos que pueda ser útil para alcanzar los propósitos de Dios. Es mi pregunta en esta noche.
Estamos dispuestos a que Dios use lo que está a nuestra mano para que sea usado para honrar el nombre del Señor. Es otra pregunta. ¿Ha puesto usted algo que está a su alcance para este proyecto que se está realizando? ¿Considera que lo que hacemos tiene propósito eterno, tiene propósito de Dios? Yo creo que sí. Yo creo con todo mi corazón, hermanos, que todo lo que hacemos, alabar, adorar al Señor, crear espacios, crear lugares y todas esas cosas están dentro del propósito eterno de Dios. ¿Qué está en nuestra mano para ayudar, para colaborar, para sembrar, para que podamos ver realizada la obra del Señor como Él quiere que se haga? Dios no espera usar algo de nosotros que no tenemos, sino algo que está a nuestro alcance. Vamos a venir en oración, y le vamos a decir a Dios que vamos a poner en sus manos lo que esté, lo que Dios ponga en nuestro corazón, para que podamos nosotros avanzar en lo que Dios quiere que nosotros hagamos para la gloria y la honra de Él. Vamos a hacer pie por un momento en esta noche.